Vamos a hablar ahora con Julio Bárbaro, que lo simplificamos presentándolo como ex interventor del Confer, pero bueno, es un lúcido lector de la realidad argentina. Hola Julio, ¿cómo le va? Carlos Estreno lo saluda junto a Mariano Grondona. Bien, muy bien, muy bien. Julio, usted empezó con esta paradoja, ¿no? En su artículo reciente. El Estado parece invencible y la oposición, frente a tamaña desmesura, aparente ser inexistente. Bueno, Mariano, el crecimiento del Estado ha sido tan monstruoso que, por ejemplo, las provincias, uno le pregunta a un gobernador por qué no dice lo que piensa, dice porque si no le mandan la plata dura 3 días. O sea, provincias reales que se sostienen es Córdoba, es Santa Fe, y ahí se acabó. Digo, por eso pueden sublevarse. El resto de los gobernadores no son gobernadores, son empleados públicos que si no reciben la cuota para pagar los sueldos, se les subleva. La clientela venció en la democracia, Mariano. Es decir, que hay debilidad por todas partes. Hay debilidad por todas, y un exceso de fortaleza en el Estado que la señora presidenta lo usa, porque, digo, yo puedo haber sido peronista y usted no, pero un discurso de Perón al lado de un discurso de Cristina es una distancia infinita. Digo, allá había algo para debatir. Acá no hay nada. Aplauden porque aplauden. Claro, cuando la única verdad es la realidad, decía Perón, ¿cuál es la verdad, cuál es la realidad que ve el gobierno? El gobierno ve, digamos, la presidenta no habla con nadie. Cuando una persona no habla con nadie, va achicando. Y ella ya se dirige directamente a su secta. Hoy Joaquín Moro de Solá me honra al nombrarme, porque yo digo siempre que nos salvó la Corte. Si en lugar de un Zaffaroni había 3, nos quedamos sin justicia. Y Joaquín toma ese concepto mío. Pero la idea de que toda la verdad es de ellos y que los que salimos a la calle, primero me acuerdo aquel idiota que dijo que estaban bien vestidos, ahora dicen que éramos de clase alta. Digo, es triste porque la realidad no la pueden ver, no la pueden percibir, viven en su ficción. Claro, si uno marcha para el primero de marzo, es democrático y sale a la calle y gana en las calles. Si marcha para el 18 de febrero, es golpista. Sí, pero además la diferencia es que el 1 de marzo va a haber más colectivo que gente. Digo, ¿por qué no contamos los colectivos? El otro día no había ninguno. Es lo que lo dije hace un ratito, dije exactamente eso, contar los colectivos que puede haber el próximo 1 de marzo. Usted habla, Julio, que en la Argentina la rebeldía es muy cara cuando el oficialismo es muy rentable. Bueno, eso está a la vista. Si a mí me lo dice gente que no quiere el gobierno, pero vive del gobierno o lucra o vive de su prebenda. La vida que hace, es decir, lo que genera de dinero, de acomodos, de sueldos, de negocios, el Estado infinito, hace que los que quedan afuera, en el llano, digo, es como una discusión, ya no es una discusión entre izquierda y derecha, es una burocracia que exprime y parasita al resto de la sociedad. Es decir, que el mal final es el estatismo. El mal final es esto que estamos viviendo, Mariano. Triste, yo la escucho a la presidenta y yo digo, nunca imaginé que la sociedad en la que yo vivo, que nací, cayera a este nivel de pobreza discursiva y de pobreza de incluir al otro, ¿no? El otro es como el castigado. Es una directora de colegio secundario que nos dice a nosotros que ella tiene derecho a enseñarnos. Es la degradación de la democracia. ¿Y cómo salimos de eso, Julio? Yo creo que a fin de año la sociedad, cuando uno lee las encuestas, Mariano, queda claro que el gobierno apenas llegaría a 30 y hay un 60 que vamos a votar en contra. Yo voy a votar aún en Massa o Macri, al que esté más cerca de ganarle al kirchnerismo. Y pedimos, necesitamos, Mariano, un pacto de todas las fuerzas democráticas digo democrática porque el gobierno es autoritario, para tener políticas de Estado, para discutir una política educativa, y se tiene que hacer antes de las elecciones, porque gane quien gane, las políticas de Estado tienen que tener el apoyo de todas las fuerzas políticas no kirchneristas
en la esperanza de que el kirchnerismo, que es un partido del poder, fuera del poder se disuelva. Julio, pero ¿qué tipo de voto es el voto en contra? Porque usted está hablando de que va a votar el que esté más cerca de derrotar al oficialismo. ¿Es útil ese voto? Sí, es imprescindible, no útil, porque hasta el momento todas las demás fuerzas son democráticas. Digo, no piensan que van a ser dueños. Puede haber una degeneración, como tuvimos en el kirchnerismo los primeros 4 años. Néstor era una cosa, los segundos de Cristina fueron otra. Pero, digo, hasta el momento, el autoritarismo como degradación de la democracia solo existe en el oficialismo. Entonces me parece que todo el resto tienen que acordar el respeto, digo, tienen que acordar. Ahora, por un lado, Julio, sentimos necesidad del acuerdo, pero el acuerdo tarda en llegar. Sí, Mariano, yo creo que sí, pero todos, vamos, el club político había formulado unas bases de acuerdo que le habían firmado Macri, Massa, Wiener, de la Sota. El único que no había firmado era Scioli, y está bien que no firme porque él es del lado, por más que él sea más tierno, es del lado autoritario. Pero ¿Lo es? yo creo que eso del club político hay que volver a reinstalarlo y tenemos que ir hacia adelante a apoyar a quien gane. Tiene que haber un gran colectivo de gente capaz de apoyar al gobierno que venga, o sea, de apoyar la democracia. Ojalá sea así, Julio. Bueno, Lo deseamos todos. exactamente, todos lo deseamos, Mariano. Julio, muchísimas gracias por esta conversación, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Julio Bárbaro, ex interventor del Confer.